Bendiciones a todos. Vamos a dar inicio con el último tema del día de hoy, que es la oración y la fe en la resurrección. Este es el que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a orar para que el Señor Jesucristo nos ayude en este tema que nos ha brindado el día de hoy. Ok. Padre nuestro y Salvador, Señor y Padre, te rogamos hoy que tu palabra y tu verdad fluya en nosotros, que podamos ser portavoces de la verdad y podamos hablar esta verdad con amor y gracia. Guíanos, por favor, para que podamos contemplar tu hermosura y santidad y podamos recibir la fe de la resurrección. Te agradecemos hoy, amado Pastor y Rey. Queremos agradecerte y bendecirte y entablar a ti una bella relación en amistad, en comunión, en amores, y dirígenos para poder vivir conforme a ello. Te agradecemos por tu gran pasión hacia nosotros y te agradecemos porque nos has sostenido en la verdad y nos has guiado para poder conocer la verdad. Te damos las gracias, amado Pastor y Padre. Te damos las gracias, amado amigo. Te damos las gracias, amado apóstol. Te damos las gracias, Señor y Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar el día de hoy con este tema. El tema se llama la oración y la fe en la resurrección. La idea de hablar el día de hoy sobre esto significa cómo la fe en la resurrección puede provocar, puede cambiar o malformar mi oración, o inclusive puede llevarme a un nivel de comunión o de manifestación aún mayor a través de la fe en la resurrección. Entonces, esta fe va a afectar mi relación con Dios y por eso lo vamos a ver prácticamente en 4 casos. Y vamos a leerlos prácticamente y luego vamos a conversar de eso. Pero vamos a ver 4 casos de la oración con la fe en la resurrección. El primer caso son los saduceos con Jesús, que recordemos que una oración es ir a platicar con Dios o ir a exponerle a Dios ciertas situaciones, oraciones, problemas, según la diversidad de manifestaciones de la oración que nosotros podamos tener. Entonces, una de ellas se presenta con los saduceos, cuando los saduceos van con Jesús y les hablan y van prácticamente a orar con Jesús, viendo una cuestión doctrinal o de otra índole con respecto a la resurrección. El segundo caso es cuando Marta llega con Jesús para tratar el tema de la resurrección. Y luego es el caso de María y luego es el caso de Lázaro. Son 4 cosas que prácticamente van relacionadas a la oración y cómo esto implicó la fe en la resurrección, o cómo Dios les da la fe en la resurrección para que su oración cambie, para que su relación cambie con Jesucristo y tengan un otro concepto en su manifestación de oración. Y luego vamos a ver cómo reafirmar esa fe en la resurrección a través de la situación que pasa con estos 4 casos. Entonces vamos a ver aquí, vamos a ver acá el primer versículo, que es Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muy bien. Entonces ahorita vamos a comenzar a ver los casos. Vamos a comenzar con el caso de los saduceos, que tal vez es la base principal sobre la cual voy a tomar para hablar sobre la situación de la fe en la resurrección, pero no se descarta en el caso de María y demás, sino el caso de María es por ciertos puntos específicos, vemos cómo su oración se manifiesta de alguna manera. Aquí vemos Mateo 22, 23 al 33, dice 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriese sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. 26. De la misma manera también el segundo, y el tercero hasta el séptimo. 27. Y después de todos murió también la mujer. 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. 29. Entonces respondió Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. 33. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina.
Muy bien. Entonces vemos aquí algo importante antes de avanzar a los siguientes casos. Vemos de que anteriormente, cuando estaban los tiempos de Jesús, habían diferentes sectas, habían diferentes, así como denominaciones, así como ahora le llamamos, porque realmente no se llaman sectas, sino que se llaman denominaciones. Y algunos ya dicen, bueno, esta es una secta, pero eso es otra cosa. Lo que quiero resaltar es que en ese momento habían denominaciones o sectas como los fariseos, saduceos, herodianos, celotes y algunos otros que tal vez podían ser muy poco comunes. Pero la situación específica con las personas de los saduceos es de que ellos no creían en ciertas cosas. Por ejemplo, no creían en el sistema de la resurrección, no creían que había ángeles o que había espíritu. Entonces ellos no creían en ciertas manifestaciones de ese tipo. Y y prácticamente los fariseos sí eran de esa índole. Entonces había como que un problema denominacional entre fariseos y saduceos. El ejemplo más claro es cuando, por ejemplo, un bautista se pone a criticar a un pentecostal y un pentecostal se pone a criticar a un bautista. Lo mismo pasa aquí con fariseos y saduceos. O sea, cada quien tiene sus creencias, cada quien cree en algo, cada quien no cree, y entre ambos a veces se andan tirando cuestiones o hablando o criticando ciertas cuestiones. Claro, no todos lo hacen, lógicamente. Hay personas bautistas que son muy centradas, muy claras y no se meten a criticar. También hay pentecostales muy centrados y muy claros y no se ponen a criticar, más a predicar la verdad. Eso lo tengo muy claro. Pero solo estoy poniendo como ejemplo porque es muy común en internet encontrar bautistas criticando pentecostales o pentecostales criticando bautistas. Y podemos mencionar inclusive presbiterianos, católicos, de todo hay aquí que sean esos casos. Entonces eso mismo pasaba en ese entonces. Inclusive el apóstol Pablo tomó de referencia eso para poder tomar una ventaja en una situación que él estaba viviendo cuando estaban entrando en conflicto en contra de él por causa de que él predicara un Jesucristo resucitado. Y él claramente dijo, yo soy de los fariseos y por causa de la resurrección se me juzga, y ahí se divide el escenario entre los fariseos y saduceos, y ya como que los fariseos entran a apoyar a Pablo porque dijo, de plano un espíritu le habló o alguien que resucitó entre los muertos le habló a Pablo, por consecuencia oigámoslos. Y los fariseos se pusieron, no, los saduceos, perdón, no lo oigan porque eso no existe. Entonces en este caso los saduceos, porque Jesús sí había predicado la resurrección, inclusive Jesús había enseñado de que él iba a resucitar después de ser crucificado. Entonces ellos llegan con Jesús prácticamente a orar. Es como cuando nosotros llegamos con él y tenemos doctrinas, y a veces no es que lleguemos con Dios a preguntarle, a veces lo que nosotros llegamos a Dios es exponerle nuestra doctrina, que es algo erróneo que a veces nosotros tenemos. En lugar de preguntarle, mira Señor, ¿cómo es cómo es esto? Explícame, hablame, dirigime, enséñame. Entonces ellos llegaron prácticamente a orar, llegaron a hablar con Dios, llegaron a entablar una conversación, llegaron a exponer algo, pero llegaron sin la fe en la resurrección, más bien diciendo, yo no creo en eso. Y aquí nos habla, porque a cualquiera nos diríamos ahorita, o sea, basado en lo que hablamos de la madurez en la fe, cualquiera diríamos, no, si yo creo en la resurrección, yo creo que Jesús resucitó, yo creo que vamos a resucitar en el día postrero. Y alguien lo podría decir, y claramente así es. Pero ya aquí se ve claramente, hay una persona que se niega. Recordemos de que del punto del creer en la resurrección hasta el punto de no creer, hay un gran espectro de situaciones. Algunos le podrían llamar niveles o ¿qué le dijeron? Opciones o creencias y demás con la resurrección. Pero en este caso ellos se fueron al extremo de no creer en nada de eso. Y por eso le plantean un caso que tal vez si se lo habían dicho a un fariseo, tal vez no lo hubiera podido responder. Y ellos decían así, ya viste, no me pudiste contestar la respuesta conforme a la resurrección. Pero en este caso Jesús sí les habla específicamente de la situación de la resurrección y cómo se va a mover las situaciones en el siglo venidero. No en este siglo, recordemos que este siglo tiene sus manifestaciones, sus leyes, su doctrina, sus formas, pero en el siglo venidero, que cuando hablamos de siglo hablamos de un sistema de vida, el sistema de vida de lo que viene después de los juicios, el juicio del trono blanco y todo lo que viene después de ese tipo de juzgamientos, el sistema de vida va a cambiar, no va a ser necesariamente igual que el que tenemos, solo con el hecho que la Biblia menciona de que vamos a tener luz perpetua, no habla noche ni día en el término que está la luna y tenemos oscuridad y habrá sol y pues tenemos luz.
porque claramente dice que Dios será la luz de ese lugar y que no habrá día ni noche. Tampoco se menciona que habrá mar, porque la Biblia menciona ciertas cosas relacionadas a eso, sino que habrá un lago de cristal y algunas otras situaciones que la palabra enseña. Entonces el sistema de vida, si se damos cuenta solo con el hecho de que no haya noche y día, esa separación, ya todo cambió. Entonces lo que nos habla la palabra es eso, que el siglo venidero va a traer otras cosas que ellos desconocían y por lo tanto plantearon basado en este siglo situaciones. Entonces vemos claramente, aquí vuelvo a resaltar, mi enfoque aquí es hablar acerca de la oración. Ellos se acercan basado en una fe y esta fe la exponen en sus oraciones a Cristo Jesús. Ese es el primer punto que quiero resaltar con respecto a los fariseos. Y cómo Dios explica a estas personas que se acercaron en su oración a hablar. Es decir, que nuestra fe en cosas que nosotros llegamos a orar no va a ser muy correcta en muchos casos. Pensamos que tenemos la razón en sentidos, pero que Dios en su misericordia, a través de la oración, en la comunión y otros aspectos, nos va a contestar. Tal vez no directamente porque no creemos en eso. Por ejemplo, hay personas que no creen que Dios habla, en el sentido de audiblemente. Tienen claramente esa fe marcada que Dios no habla y que Dios no habla y que Dios solo habla a través de la palabra. Entonces para ellos no existe que Dios habla por sentimiento, por voz, por muchas cosas. Ellos solo creen en la palabra, eso es su fe. Entonces cuando ellos van a orar, ellos solo tienen un soliloquio o solo tienen un punto de partida de que yo hablo de aquí para allá y Dios no me contesta. Eso es lo que ellos creen y así se forjan y dicen que solo por la palabra, y tampoco es que los critique, ¿verdad? Sino que creo que eso los ha llevado a generar también un fuerte fundamento en la palabra de Dios y la guía por la palabra. No tengo problema con eso. Pero lo que quiero entender es eso, que cuando uno ya va a orar y Dios espera hablarnos, claramente a ellos no les va a hablar directamente en ese momento, en algunos momentos, porque no tienen esa fe. Pero sí va a usar Dios la fe que ellos tienen en la palabra en otros aspectos para enseñarles y hablarles según la palabra de Dios. Claramente también aquellos que ya tienen la práctica, a Dios también le puede hablar directamente y tener una conversación y Dios explicarles cómo es la situación. Dependiendo de la forma en que cada quien se maneja en su intimidad y comunión con Dios. Así como una hermana tenía la manifestación de que ella cada vez que iba a predicar, ella en su testimonio cuenta que ella no era como que se sentara a leer la Biblia o escribir el tema, sino que ella lo que hacía era: voy a ir a predicar, me voy a dormir temprano para que Dios me hable. Se levantaba temprano, Dios le habló en sueños, y ya con todo lo que habló en sueños ya armó el tema. Claramente no todos tienen esa comunión, esa situación, pues, o sea, no, a eso es lo que quiero llegar. Dios va a hablar a cada quien en su tiempo, en su momento y su fe y etcétera. Pero el punto principal es, ellos se acercan basado en una fe. La fe es que no tienen una simiente perfecta en la resurrección. Y ellos se acercan a orar bajo esa fe. Su fe cero, resurrección. Y se acercan a orar a Dios y Dios ya les expone las cosas. Ok, vamos a avanzar ahorita con el caso de los de Marta y María. Esto es prácticamente la resurrección de Lázaro. Y dice de la siguiente manera: entonces se enfermó uno llamado Lázaro en Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo, haciendo referencia a Lázaro. 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 5. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Entonces vemos aquí algo que quiero resaltar, que vemos que Jesús no se impacientó, decir: bueno, Lázaro está enfermo, voy a ir de una vez a sanarlo, voy a ir directamente a sanarlo, sino que a causa de decir: bueno, se enfermó, y sabiendo Jesús que Lázaro se iba a morir, bueno, me voy a quedar 2 días más. O sea, es obvio de que si nosotros le vamos a pedir a un médico que atienda a alguien que esté enfermo, que posiblemente va a morir, es lógico que el médico diga: bueno, es una emergencia, voy a ir a sanarlo, porque si no se muere. Pero en este caso Jesús no hizo de esa manera. Dijo: bueno, se va a morir, voy a esperar unos 2 días más y luego me voy. Entonces Jesús ya sabía que Lázaro iba a morir, y él mismo lo dice. Entonces aquí vemos, o sea, ¿por qué es de que no lo sanó? Sabiendo todos, tanto María, tanto Marta, tanto Lázaro mismo, sus discípulos, de que Dios sana.
O sea, ¿cuál es la situación acá? Y eso involucra la resurrección, que vamos a seguir leyendo ese punto. Dice 6, cuando yo pues que estaba enfermo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 7, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. 8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. 9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. 10, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. 11, dicho eso, le dijo después nuestro amigo Lázaro, duerme, mas voy para despertarle. 12, dijo entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. 16, dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 18, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. 20, aquí entra los escenarios que pasa con Marta y con María y con Lázaro. Entonces Marta, cuando vio que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también si ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 27, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús llora ante... perdón, eso lo agregué más. No. Ok. Vemos, este es el caso de Marta. Claramente vemos de que hay una exposición de la situación, que Marta le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuál era la fe de María? Perdón, la fe de Marta. La fe de Marta era que ella creía que Jesús sanaba. Ella realmente tenía una convicción firme de que Jesús sanaba cualquier tipo de enfermedad, pero ella no tenía la fe de que Jesús resucitara. Sí creía que iba a haber una resucitación en el día postrero, ella lo tenía muy claro, doctrinalmente, si lo queremos llamar así, pero no tenía una fe de que Jesús era un Dios que resucitaba, inclusive de que el mismo Jesús, él en sí mismo era la resurrección. Entonces, conforme a esa fe fue que se acercó Marta a Jesús. Bajo la fe de, yo conozco un Dios que sana, yo conozco a un Cristo que sana. Por eso le dice, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Pero Jesús ya iba con la idea de que voy a esperar a que muera. ¿Por qué? Porque les quería entregar a ellos la fe en la resurrección. No solo la fe de que tenía un Dios que sana, sino que él quería entregarles a ellas. Por eso permitió que sucedieran estos acontecimientos con Lázaro, para que ellas, por el amor que Dios le tenía a ellos, para que dejaran de tener el conocimiento únicamente de que Dios sanaba y comenzaran a entrar en la dimensión del conocimiento de la fe de que Dios era un Dios que resucita. No solo el hecho de que resucite en el día postrero, como aquí se menciona. Por eso dice, yo creo que él va a resucitar, pero en el día postrero. Ahorita no creo. Pero si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Entonces vemos cómo su acercamiento, por no tener una fe en resurrección, en el sentido de la fe en la resurrección como Jesús, como la resurrección, o que él puede resucitar, no solo sanar, por eso fue que su oración hacia Dios fue diferente. Si ella hubiera creído que Jesús resucitara, su oración hacia Jesús hubiera sido diferente. Y sus posturas doctrinales, si lo queremos llamar así en el caso de Marta, hubieran sido diferentes. Entonces ahorita vamos a ver el caso de María. 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. 29. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. 30.
Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. 34. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Y dijeron: ven, Señor, ven y ve. 35. Jesús lloró. 36. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? 38. Jesús profundamente se conmovió otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Entonces vemos aquí el caso de María, que María viene bajo el mismo entendimiento de Marta, la creencia de un Dios que sana, la creencia de un Dios que puede tener la capacidad de cualquier tipo de enfermedad, llámese cáncer, sida, cualquier tipo de enfermedad, porque él ya lo había demostrado, ya lo había manifestado. Y viene bajo la misma postura, tal vez no con el sistema doctrinal de Marta, porque Marta dice: yo creo que él resucitará en el día postrero. O sea, vienen con el mismo hecho de que si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Pero Marta vino bajo el contexto, pero él resucitará en el día postrero. Es decir, ella tenía una doctrina. Pero vemos bajo el sentimiento de María, que tal vez no muestra una doctrina, pero sí un sentimiento de pesar. Y por eso que Jesús también es movido a la resurrección hacia Lázaro. Pero luego vemos también de que las personas critican a Jesús porque dicen: si acaso aquel que podía haber resucitado no podía haber impedido de que Lázaro no muriera, en el sentido de que también nosotros creemos de que Jesús sana, lo hemos visto sanar, aunque tal vez no estemos muy de acuerdo con él. Pero ¿por qué lo dejó morir? ¿Por qué no lo vino a sanar? Entonces vemos de que todos tenían una creencia que Dios sana, pero no una creencia que Jesús resucitaba, a pesar de que Jesús ya había resucitado anteriormente, a pesar de que Jesús ya había anunciado de que Él, después de la cruz, iba a resucitar el tercer día. Y no solo ahí, sino que en los libros como Oseas o en los otros pasajes del Antiguo Testamento de los profetas, Él anunciaba que iba a resucitar. Pero ellos no habían entendido de por sí claramente de que Él era la resurrección. Y por eso Él se toma el día de decidir: bueno, vamos a esperar 2 días para que Él se muera. Y al cuarto día, es decir, cualquiera hubiera podido criticar si Él llega el primer día y lo resucita, porque dijera: no, de plano no estaba muerto. Entonces Jesús tuvo que esperar 4 días específicamente para que viniera una resurrección hacia Lázaro, porque Él sabía que lo iba a resucitar. Pero todos tenían una conciencia de un Dios que sana, pero no un Dios que resucita. Ahora vamos a... Ok. 39. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. 40. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces vemos de que claramente Marta no le está diciendo a Jesús: no puede resucitarlo, o otro tipo de comentario. Ella hizo un comentario de: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Aunque ella no está diciendo claramente ya se murió, no va a poder resucitar. Pero con sus palabras y con este comentario está anunciando una falta de fe. Porque entonces Jesús quería cambiar, quería mostrarles que Él no es solo un Dios de sanidades, sino un Dios que resucita. Y no el hecho solo de resucitar un día postrero, sino en el momento que Él crea o que Él necesite, lo va a hacer. Porque Él tiene el poder para eso. Por eso dice: yo soy la resurrección y yo soy la vida. 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Ok, entonces vemos acá claramente de que Dios resucita a Lázaro.
Y él pues experimenta lo que es el poder de la resurrección y él entra, inclusive después menciona que Lázaro estaba sentado a la mesa, pero antes de eso no vemos a un Lázaro necesariamente en escena hasta ese momento. Entonces la fe en la resurrección que él también experimenta lo lleva a entrar en un nivel de comunión mayor con Dios, que antes ni se mencionaba Lázaro, más que Marta y María, y Lázaro no se menciona que estuviera ahí, tal vez solo mencionan como que el hermano, pero ahora ya se menciona Lázaro. Y también Lázaro puede haber sido que tal vez en su enfermedad se puso a orar y decir, Señor, sáname, no me quiero morir. O no sé cuántas cosas hubieran podido pasar por la mente de Lázaro, pero Lázaro muere, pero aún así Dios lo resucita. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Todo esto que estoy mencionando va relacionado a la oración, en el sentido del acercamiento de los saduceos a orar hacia Jesús, el acercamiento de Marta y María a orar con Jesús, es decir, a hablarle, a pedirle, a decirle, porque a veces nos pasan a nosotros cosas y vamos a veces con Dios de esa manera. Bajo el conocimiento de la fe que tenemos, le vamos a decir. En el caso de Marta y María, lo mismo. Si hubieras estado aquí, inclusive en la multitud, si a él hubiera estado aquí, no hubiera sucedido. Pero Dios claramente quería demostrar que él podía resucitar para que la fe de ellos cambiara, para que cambiara no solo de una fe de sanidad a una fe de resurrección. Y realmente la fe en la resurrección es prácticamente el punto principal de nuestra fe. Nuestra fe no se basa necesariamente en sanidades, sino que nuestra fe se basa en la resurrección. Realmente la fe en la resurrección es la fe de Abraham. Inclusive en el escritor de Hebreos habla de que la fe en la resurrección de los muertos es clave para el Evangelio. Es un fundamento, es un rudimento de lo que habla el libro de Hebreos. Entonces, si nosotros no tenemos bien manifestada o alimentada la fe en la resurrección, nuestras oraciones van a ser como Marta, como María o como la de saduceos o inclusive como la que pudo haber tenido Lázaro antes de su lecho de muerte. Una fe con la carencia de la resurrección. Es decir, es una fe no alimentada en la resurrección. Sí alimentada en un Cristo que sana, un Cristo que restaura, un Cristo que esto, pero no una fe, una verdadera resurrección. Y que esta fe en resurrección afecta todo lo que corresponde a nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo lo enseña cuando dice claramente, si no creéis que Cristo resucitó, vana nuestra fe. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si nosotros no creemos que Cristo tenemos nuestra fe puesta en un Dios que en Jesucristo resucitó, vana nuestra fe y somos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima. Pero la fe en la resurrección es lo primero que inclusive al aceptar a Cristo Jesús es lo que impacta nuestra vida, porque claramente el apóstol Pablo dice en Romanos de que el que confesara con su boca que Jesús es Señor y cree en su corazón de que Jesús resucitó entre los muertos, este será salvo. Inclusive el bautismo en agua cimienta la fe en la resurrección, porque claramente dice que aquel que es sumergido entra la muerte al mundo, pero que resucita para novedad de vida. Inclusive, si no estoy mal, Colosenses o algún otro libro menciona de que resucitó y comparte la resurrección con Cristo Jesús a través del salir de las aguas del bautismo. Entonces vemos de que la fe en la resurrección es algo muy clave, pero que nosotros no alimentamos diariamente. Y que por eso que nuestra vida diaria, inclusive nuestra vida de oración, es escasa o falta de potencia, falta de fuerza, porque no tenemos esa fe en resurrección. Creemos en un Dios que sana, pero no un Dios que resucita. Y eso provoca muchos problemas. Y cuando hablo de resucitar, no estoy hablando únicamente de que alguien resucite un muerto literal, sino que puede ser de que hay cosas en nuestra vida de que quisiéramos que Dios la hubiera restaurado en un momento o sanado en un momento y tal vez no esperara que se muriera esa área de nuestra alma, pero Dios lo que quiere es que experimentemos de que Dios puede resucitar esas áreas del alma que murieron a causa del pecado y Dios quiere resucitarlas, quiere renovarlas, quiere revivirlas para que nosotros podamos avanzar. Entonces nuestra oración puede ser, Señor, o puede ser que tal vez pensemos de que Dios no nos puede perdonar o que Dios nos puede resucitar esa área. Pero si tenemos la fe en que Dios es un Dios que resucita, que Dios tiene el poder de resurrección, ya nuestra oración va a cambiar y va a ser, Señor, reaviva, o Señor, trae a la vida esa dimensión, o trae a la vida esta área de mi alma, trae a la vida este mover que yo había perdido. Entonces ya nuestra oración va a cambiar, no solo buscar una sanidad o una restauración y otras áreas, sino que buscar una resurrección en diferentes ámbitos,
de todo el espectro o todas las manifestaciones que Dios puede brindarnos. Porque aunque aquí estamos hablando de una resurrección literal, pero también ya cuando lo trasladamos en diferentes áreas, vamos a ver esos puntos. Y que inclusive Dios claramente a todo aquel que se lancen a Cristo Jesús va a recibir una resurrección por el poder que hay en él. Eso lo podemos ver en el caso de Eliseo, cuando dice que Eliseo, la tumba que él tenía, tiraron por cuestiones de que ellos, pues, por los peligros de los bandidos, tiraron a una persona en la tumba de Eliseo solo porque escapar de la situación. Y dice que esa persona revivió. Si el poder de la unción de alguien que Dios le dejó provocó el reavivar, la resurrección de una persona, ¿cuánto más en la misma presencia de Dios mismo en nosotros? Inclusive cuando a veces se habla de novedad de vida, también se habla de un reavivar o de una resurrección de la causa de la muerte del pecado a una nueva vida. Entonces, la fe en la resurrección es crucial. Esta fe no es solo basada en que Jesús resucitó del todo, sino también en el hecho de que la fe de la resurrección es la fe que vivió Abraham. Cuando Abraham va prácticamente a entregar a su hijo para holocausto, que ya creo que lo hablamos en una prédica anterior, era de que cuando llevan a Abraham lleva a su hijo para que lo pongan en un holocausto. El problema con el holocausto era que el holocausto era de que se quemara hasta las cenizas. Y el punto con ello era que cuando Abraham dijo, bueno, le tengo que entregar a Dios, que Él me lo ha pedido a mi único hijo, al único que tengo bajo él, que Él está la promesa. La fe de Abraham estuvo, bueno, si Dios dijo que sobre mi hijo estaba la promesa, eso significa de que después de que yo lo meta en holocausto, después de que yo lo sacrifique, después de que lo haya quemado y que estén sus cenizas, desde esas cenizas Dios lo va a resucitar. Por eso que Abraham, cuando va a sacrificar a su hijo en holocausto, cuando tiene esa perspectiva, él ya va bajo la mente de la resurrección, porque como sobre él estaba la promesa, sobre él sabía de que iba a ser resucitado. Esa era la fe de Abraham, y no lo digo yo, eso lo dice el libro de Hebreos también. Él lo habla claramente el libro de Hebreos, porque dice que la fe de Abraham es la fe de la resurrección. Entonces la esperanza de Abraham era, mi hijo va a resucitar de entre las cenizas, Dios lo va a resucitar porque sobre él me dijo que había promesa. Entonces la fe de Abraham es la fe de la resurrección, por eso que la fe de Jesucristo es la fe de la resurrección, por eso la fe del Evangelio es la fe de la resurrección. Por eso es de que constantemente debemos alimentar, y por eso el fundamento de la doctrina del Evangelio, de nuestro reino de Dios, se basa en la fe, en la resurrección. Pero es una fe que tenemos que alimentar día tras día y no olvidarla o obviarla, no necesariamente para resucitar muertos, sino para trasladar esta esperanza que Dios venció a la muerte a través de la resurrección y que ahora Él tiene el poder y la potestad sobre todas las cosas, y bajo esa fe y ese entendimiento ya nuestra oración va a cambiar. Ya nuestra oración ya no va a estar cimentada solo en el hecho de que Dios sana, o inclusive en este reclamo o estas situaciones que expuso Marta y María, o en el caso que puso los saduceos, o inclusive Lázaro pudo haber vivido, sino que ya va nuestra oración bajo ese sentimiento de poder, de que no es solo que sane a alguien, sino que tiene el poder de resucitar a alguien de entre los muertos. Cambia nuestra identidad o conocimiento del poder de Dios. Porque claramente, inclusive alguien dirá, no, pues los médicos también sanan. Pero ¿qué médico puede resucitar de entre los muertos? No hay médico que pueda hacer eso. Hay enfermedades que no son curables, pero tienen tratamientos. Pero no hay nadie quien pueda haber resucitado a alguien de entre los muertos. No hay poder más grande que ese que Dios que tiene. Y es algo que nosotros no hemos podido alimentar, o no hemos entrado en ese sentimiento de alimentación de esa fe. Por eso causa nuestras oraciones son muy escuetas en términos de la hora de reclamos que le hacemos a Dios, o en términos de que la longitud del límite que a veces podemos poner a Dios a la hora de orar o a la hora de expresarnos, como ya lo vimos con los diferentes casos de los saduceos, Marta, María, Lázaro, o inclusive el pueblo que estaba manifestándose. Pero por esta razón Jesús da la solución a cómo salir de esa falta de fe, cómo salir de esa falta de entendimiento y comenzar a abrazar la fe en la resurrección, no necesariamente para el hecho de resucitar muertos nosotros, porque claramente los apóstoles, cuando los envía Dios, le dice, vayan y liberten, vayan y sanen, vayan y resuciten, y vayan y prediquen y enseñen. Es decir, Jesús no solo manifestó
el hecho de que nosotros enseñáramos o que nosotros predicáramos, sino que Dios también dijo, vayan y sanen, pero no se limitó a la sanidad, no se limitó a la liberación, sino que también dijo, vayan y resuciten. Y eso se los dio a los apóstoles. Claramente, vuelvo a resaltar, no estoy hablando únicamente del hecho de que yo me vaya a meter a un funeral o que vaya a ir yo ¿cómo se llama? Aquí al donde está el cementerio a resucitar gente. No ese es el sentido, sino el sentido de dónde, hasta dónde alcanza el poder de Dios, que Él todo lo puede hacer. Y además de eso, saber también de que Dios puede resucitar, restaurar, restablecer la vida de aquellas personas que a causa del pecado han matado todo el amor que inclusive pudo haber en la persona. Haber destruido toda la esencia que ellos hubieran podido tener, porque Dios tiene el poder de revivir, de resucitar todo aquello que se había muerto, llámese sentimientos, llámese pensamientos, llámese amor, bondad y cualquier otro tipo de cuestiones. Dios tiene la capacidad de resucitar cualquier cosa que haya muerto. Esa es nuestra fe, y claramente Jesús nos da a entender a nosotros que nuestra carencia y nuestra manifestación de comunión con Él en la oración o la exposición de las cosas que le decimos a Él, o inclusive a veces no le expresamos a Él en oración ciertas cosas porque no creemos que Él la podría hacer. Porque, por ejemplo, si yo voy con un carpintero, no le voy a hablar de que me haga un sistema operativo porque él no lo hace. Entonces yo voy a hablarle a un carpintero de carpintería. Mire, yo quiero un mueble. Entonces a veces con Dios pasa lo mismo. A veces no nos acercamos a Él en oración a pedirle ciertas cosas porque a veces no creemos que lo puede hacer. Y por eso ahí es donde entra la fe y la resurrección. Si Él puede resucitar a un muerto, ¿cuánto no más podrá hacer? ¿Cuánto no más podrá sanar? Porque sería lógico que Él pueda resucitar a un muerto y no pueda sanar a alguien. Entonces la fe en la resurrección nos muestra de que si Él puede resucitar a un muerto, puede hacer cualquier cosa. Porque lo imposible para todos nosotros o para toda la gente que hay afuera es que alguien pueda resucitar a alguien. Entonces vemos que la resurrección o la fe en la resurrección está sobre todo aspecto de fe, y esa es la fe en la cual Dios quiere que constantemente estemos alimentando, cosa que a veces no lo hacemos. Y por eso en Mateo 22-29, cuando Jesús responde a la oración de los fariseos, perdón, de los saduceos, Él claramente le responde. Entonces respondió Jesús, le dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está afectando nuestra fe en la resurrección y por consecuencia está afectando nuestra oración a Dios y también nuestra forma de vivir en Cristo Jesús? Es que estamos ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces, si nosotros comenzamos a examinar la palabra de Dios acerca de la fe y la resurrección, nos vamos a dar cuenta que toda la Biblia habla de resurrección. Desde su momento hasta su final, Dios constantemente habla de la resurrección, de resucitar algo, de traerlo a la vida de diferentes maneras. Habla también, por ejemplo, de reavivar. La Biblia dice que a través de saber Jacob de que su hijo José estaba vivo, dice que su espíritu se reavivó, entró a la vida, entró en una resurrección. Entonces, lo que nosotros debemos entender y que tenemos que alimentar, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si nosotros comenzamos a examinar, a leer acerca de que Dios resucita, no solo actualmente puede resucitar, sino que también hay una resurrección el día postrero, que hay muchas denominaciones que no creen inclusive que hay una resurrección, que no hay una muerte, que estamos inanimados cuando morimos, o algún otro tipo de doctrinas. La Biblia esencialmente siempre va a resaltar la parte de la resurrección. Entonces, a través de la escritura, de leer la palabra, de pedirle al Señor Jesús que nos revele, vamos a poder alimentar la fe que nos ha dado acerca de la resurrección en todo ámbito, no solo en un ámbito, como en el caso de Marta o María o los saduceos, sino que en todo en el sentido de la palabra. Es más, lo que impulsó a Pablo a hacer lo que llegó a hacer Pablo, en el sentido de antes de creer en Cristo, fue la fe en la resurrección. Prácticamente Pablo cuando dice, y yo, prácticamente nosotros cuando entramos en el judaísmo, servíamos de día y de noche diligentemente para participar de la resurrección de los justos. Esa era la fe que Pablo tenía y que era impulsado antes de creer en Cristo. Cuando él ya cree en Cristo y ve a un Jesús resucitado, su fe por lo tanto explota o se dispara ya en una verdadera fe de resurrección. No solo en la fe de que él ya tenía como judío y la doctrina que se enseñaba que Marta tenía, sino que esa fe se dispara
Y también pues él se ve como él resucita también una persona que había muerto, que había caído de un lugar. Entonces, si nosotros ignoramos las escrituras, no necesariamente solo es el hecho de leer de la resurrección, sino que todo lo que la palabra enseña, vamos a poder entender cada día más acerca de lo que representa la resurrección en sus diferentes ámbitos, porque en este caso está claramente especificando acerca de un escenario específico de lo que hablaba la ley y del casamiento para dejar descendencia. Y Jesús le dijo, mire, ustedes ignoran las escrituras, es decir, ustedes, y lo que hacen muchas sectas regularmente es, solo se enfocan en ciertos términos doctrinales y todos los otros términos los dejan abandonados. Claramente, pues podría mencionar ciertas denominaciones que uno habla con ellos de un tema y esos temas se lo saben de pe a pa, con los versículos exactamente, todo. Pero si uno se pone a hablar de otro tema, X, de la palabra de Jesús, no saben absolutamente nada. Entonces ahí se da cuenta uno que son sectas realmente. Inclusive hay otros tipos de sectas que me he topado personas que hablan de ciertos puntos específicos y uno dice, ok, se mira que está fuerte, etcétera. Pero cuando habla uno de cualquier otra cosa que la Biblia dice, no saben absolutamente nada, o se hacen los ignorantes, o se hacen de que esa revelación no la puede ayudar a nadie, etcétera. Entonces cuando hablas de ignorar las escrituras, porque la misma escritura, como dice la palabra que Dios es la resurrección, la misma palabra en el Espíritu nos va a llevar a resucitar cualquier cosa que tengamos. Entonces Dios nos envía a de que dejemos ser ignorantes en las Escrituras, que realmente el conocimiento de las Escrituras nos va a llevar a una fe en la resurrección. Y lo segundo es de que también lo que es la falta de la ignorancia del poder de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros, por ciertos ámbitos que tenemos, no buscamos poder. A veces lo que nosotros buscamos es sabiduría y no poder. Eso claramente lo habla el apóstol Pablo si no estoy mal, en el libro de Romanos o 1 Corintios, cuando él dice que el judío busca señales y que el sabio y que los griegos buscan sabiduría, pero no están buscando poder. Y por eso que el apóstol Pablo dice, porque yo no vengo con vana palabrería, sino con demostraciones de poder en el Espíritu. Es decir, que tanto judíos como gentiles no estaban buscando verdaderamente el poder de Dios. Por eso Jesucristo, si no estoy mal, no sé si es Proverbios o Salmos, dice, buscadme a mí y mi poder. Entonces nosotros a veces no buscamos el poder de Dios, y el poder de Dios se encierra en la resurrección. Por eso cuando se habla de Jesucristo y crucificado, también entra, cuando se habla de la crucifixión, también entra la resurrección. ¿Por qué? Porque la cruz era para manifestar todos los pecados del hombre, pero también establece la resurrección para el establecimiento de un nuevo pacto, para el establecimiento de una nueva gloria, una nueva dimensión y otros aspectos que la palabra enseña, como las arras del Espíritu, es decir, como que el adelanto de las cosas que van a pasar en el siglo venidero. Pero si nosotros no enfatizamos en el conocimiento de la verdad de las Escrituras y en la búsqueda del poder de Dios, por consecuencia, nosotros no vamos a entender lo que realmente significa la resurrección. Por consecuencia, nuestra forma de vida o la predicación del Evangelio que estemos viviendo va a ser una manifestación limitada, no solo en nuestras oraciones, sino en otras cosas. Así como mencioné que hay gente que no cree que Dios habla. Imagínense si no creen que habla, por consecuencia hay otras cosas como los saduceos que no creen. Y por consecuencia ese evangelio es como que le hubieran quitado un brazo a alguien. Porque no hay esas manifestaciones que Dios necesita que hayan. Y por consecuencia esto se tiene que alimentar. Vuelvo a resaltar, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Por eso ignorando las Escrituras. Nosotros ignoramos mucho las Escrituras. Cuando hablo de ignorar las Escrituras es de que no nos acercamos a Jesús para que Él como Maestro nos enseñe las Escrituras. Queremos aprender nosotros por nuestra propia cuenta. Por eso es que hay cuestiones de la enseñar la hermenéutica, la homilética y otros aspectos que las personas enseñan. Pero es porque ellos quieren utilizar esos métodos para aprender la palabra y no en el sentido de que venga el Espíritu de Dios a enseñarles la palabra. Porque hay personas que no tienen... Porque estas cuestiones de homilética o hermenéutica y otros puntos no es que sean baratos para aprenderlos, porque en las universidades pues se pagan a veces grandes cantidades para que les enseñen todo ese tipo de cosas y se hagan como teólogos. El Espíritu Santo lo quiere dar gratis a todos, la revelación del entendimiento de la palabra. Entonces nosotros debemos abocarnos a nuestro Maestro Jesús para que nuestro Maestro Jesús nos enseñe, inclusive al Espíritu Santo para que Él nos dirija a toda verdad. Independientemente, porque no tenemos, pues lógicamente hay personas que también saben ni leer ni escribir y van aprendiendo
por causa de la misma palabra y Dios les va enseñando. Tal vez no pueden tocar el griego y el hebreo, pero en su misma comunión con Dios, Dios les va a enseñar a ellos. No sabemos si tal vez Abraham sabía escribir o leer, me explico, pero sí Dios le hablaba y le enseñaba y le explicaba. Por eso claramente Dios deja ver, dice, porque Abraham siguió todos mis mandamientos y preceptos. ¿Y cómo? Si no estaban escritos y vino hasta después de Moisés. Entonces, si nosotros enfatizamos en este caso del escenario, es decir, cuando a veces leemos la Biblia lo vemos en el sentido de como nosotros miramos que, por ejemplo, hay personas que están generando ahí un problema y como nosotros fuéramos una tercera persona que está viendo o espectador. Cuando nosotros vemos la Biblia a veces pasa eso. Si nosotros entramos en el sentido de, bueno, ¿será que yo creo realmente en la resurrección? ¿De qué manera estoy creyendo en la resurrección? Ok, Dios me dice que yo tengo este nivel de fe en el conocimiento de la resurrección. ¿Por qué? Porque estoy ignorando las Escrituras y su poder. Si yo quiero conocer más del poder de la resurrección, de lo que representa la resurrección para Dios, tengo que enfatizar una mayor dedicación en el conocimiento de las Escrituras y en la búsqueda del poder de Dios. Ojo acá, un verdadero poder, no un poder mal interpretado, mal obrado. Porque el hecho del poder aquí no es hacer demostraciones de que yo puedo hacerlo. Como en el caso cuando dicen que vendrá un día Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre sanamos enfermos. Sí, pero ese poder no era para resurrección, era un poder para otras cosas. Su énfasis no era en proclamar una resurrección de Cristo Jesús. Puede ser que estaban buscando su propia gloria. Pero en este caso Dios lo que busca es un poder para reavivar la relación con Dios. Un poder para manifestar una comunión con Él. Entonces lo que nosotros claramente debemos hacer acá para cambiar nuestra forma de orar, para que nuestra oración cambie, nuestra relación cambie con Dios, es enfatizar en la fe en la resurrección. Vuelvo a resaltar porque es parte del fundamento de lo que habla el libro de Hebreos, pero también es parte de nuestra creencia viva de lo que es el Evangelio. Y si nosotros comenzamos a indagar cada vez más y alimentar más la fe en esto, ya no solo vamos a proclamar que Dios sana, sino también vamos a proclamar que Dios tiene la capacidad de resucitar familias, resucitar dimensiones, resucitar áreas del alma, resucitar inclusive cuestiones que pues inclusive ahorita desconocemos, o claramente Dios nos puede pedir en algún momento, mira, ve y resucita, aquí a la vuelta hay una capilla, ve y resucita una persona. Lo podríamos hacer porque tenemos la fe que Dios puede hacer eso. Y que inclusive esto ya ha pasado. Esto no es que yo me esté inventando nada. Si no estoy mal, hay un predicador que se llama, no sé si voy a pronunciar bien el nombre, es Whitelaw's Work, si no estoy mal. Él prácticamente le llamaban, le decían, creo yo, si no estoy mal, el apóstol de la fe o algo por el estilo, porque dice que Dios lo usaba para resucitar muertos. Inclusive Dios le dijo una vez, ve y resucita. Él dijo, no lo voy a hacer. Dijo el Señor, no te hagas el loco, anda a resucitarlo. Viene la persona y ya ora para que se resucite. ¿Por qué? Porque él tenía la fe. Entonces a veces nosotros nos limitamos mucho porque no creemos que Dios nos puede usar para eso. ¿Por qué? Porque no hemos alimentado esa fe. Pero no quiero tanto enfatizarme en el hecho de la fe en el sentido de yo hacer cosas, sino que lo que quiero resaltar es de que basado en la fe que yo tenga, yo me voy a acercar a Dios en oración. Y ya no tanto voy a criticar o voy a alegar o voy a decirle al Señor por qué me pasó esto, sino que yo voy a entender de que el propósito de Dios es de que Él necesita que yo anhele, que yo crea en la resurrección. Entonces mi oración va a cambiar en gratitud, va a cambiar en decirle, mira, ya no solo sáname, sino que resucita esto que yo le he matado o que he muerto, y brindar una esperanza mucho mayor a las personas cuando uno ore, inclusive en la comunión de gratitud que yo tenga con Dios, va a afectar bastante mi manera de orar. Y por eso fue que dimos los diferentes casos aquí con respecto a los saduceos, Marta, María y demás, para que nosotros busquemos, porque la idea que Dios como vuelvo a resaltar, es que busquemos en intimidad lo que Él tiene y el saber de que Él es un Dios que resucita. Solo el hecho de acercarnos a su misma presencia va a provocar un reavivamiento a nosotros. La gente anda orando por avivamiento, anda diciendo, Señor, aviva, 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 pero no andan buscando a aquel que tiene la capacidad de reavivar. Cuando Dios le dice Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del Dios que hay en ti, no le está diciendo pide avivamiento, le está diciendo tú avívate, tú ya sabes entrar en comunión, ve y acércate a Él. Ve y acércate a aquel que puede reavivar. Es decir, así como Eliseo,
Lo que hicieron fue tirar al cadáver en Eliseo. Y lo que pasó fue que resucitó. Entonces nosotros debemos acercarnos en comunión con Dios, no solo pedir avivamiento. Está bien, hasta cierto punto digo yo, que alguien pida avivamiento, pero también acercar nuestro mayor tiempo hacia Dios, pero también a través de las Escrituras reformar nuestra mente, como lo habla Romanos 12:2, para entender lo que Dios necesita y cuando vayamos a orar, tener una fe cimentada en la resurrección, que vuelvo a resaltar, va a cambiar todo nuestro aspecto de vida. Por eso que las personas, nosotros, a veces no tenemos una buena vida en Cristo Jesús, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, con los pecados que cometemos, porque no tenemos una fuerte manifestación o fe de lo que corresponde a la resurrección, la fe en la resurrección, en este caso particularmente, en de que Jesús es la resurrección. Conocemos que Jesús sana, que Jesús liberta y demás, pero no estamos proclamando que tenemos un Dios que resucita, y esto únicamente lo vamos a solventar quitando la ignorancia a través de las Escrituras y el verdadero poder de Dios. Entonces eso es lo que quería hablar el día de hoy y trasladarlo para que nosotros comencemos a alimentar la fe de la resurrección. Esa es la fe de Abraham. Cuando habla de los hijos de Abraham harán las obras que Abraham hacía, es de que todo lo hagamos basado en esa fe. Inclusive el hecho de proclamar a un Jesucristo que va a venir a la tierra, en sí mismo estamos ya hablando de una resurrección de los muertos. Inclusive personas que pierden a los familiares y demás, tenemos la esperanza que va a haber una resurrección. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses lo dice, de que dice, les digo esto para que no estén tristes y saber de que va a haber una resurrección, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces tenemos una fuerte esperanza en Cristo Jesús a través de la resurrección. Tenemos una bella esperanza en Cristo Jesús sabiendo que Él manifestará la resurrección, no solo en este sentido de que Él pueda reavivar nuestro ser, sino que también si Dios nos quiere usar para alguien, por algún motivo Él pidió algo y el Señor nos quiere usar para resucitar a alguien, poderlo hacer y que esa persona tenga la fe en eso, y inclusive puede ser disparada, decir Dios resucitó a mi hijo, pero también sé que si ha resucitado puede sanar a alguien. Como también las esperanzas del sistema venidero en Cristo Jesús y algunas otras áreas que Dios nos puede enseñar en el camino con respecto a la resurrección. Y claramente, vuelvo a resaltar, eso va a impactar muy fuertemente nuestra forma de oración, nuestra forma de comunión, nuestra forma de gratitud en el acercarnos a Dios. Pero se va a manifestar alimentando la fe en la resurrección. Así que encaminémonos a alimentar esta fe que está en toda la Biblia. Por eso mencioné a Abraham, podríamos mencionar también a Eliseo. También cuando, si no estoy mal, Elías resucita a un niño. Y también diversidad de situaciones que has ejercido la Biblia. Inclusive la Biblia menciona un caso muy específico. Y dice que inclusive algunos no quisieron ser resucitados cuando Cristo murió en la cruz para poder experimentar de una mayor resurrección. Entonces, alimentémosla. Aquí quiero aclarar algo para que no nos desviemos. No estoy hablando de entrar en sistemas escatológicos o doctrinales conforme a las formas de resurrección. Porque claramente Marta dijo, no, yo sé que resucitará en el día postrero. Yo lo que quiero es en el enfoque de saber de que Jesucristo es la resurrección y tener una fe de que Dios resucita, una fe viva. No una fe de que, sí, yo sé que inclusive cuando se habla a veces los turnos de resurrección, que hay 7 o que puede haber 5 o lo que la gente pueda investigar. No, es que el primer turno de resurrección, que el tercero, que el cuarto, que etcétera. No hablo de eso. Estoy hablando en el sentido de saber de que Dios tiene un poder de resurrección y que ese poder va a afectar diariamente en todo mi sistema de intimidad con Él. Y en todo mi sistema de vida, de sistema de hablar, de sistema de que si Él puede resucitar a un muerto, Él puede pagar la luz, el teléfono, o que a veces nosotros estamos tronando en los dedos de que, necesito pagar la luz, el teléfono, y que si Dios tiene la capacidad de resucitar a un muerto, ¿acaso no nos puede proveer cualquier cosa? Si Dios tiene la capacidad de resucitar a un muerto, ¿acaso Dios no tiene el poder para reavivar nuestros ojos de nuestro entendimiento? ¿Acaso si Dios no tiene la capacidad de resucitar a un muerto, acaso no puede reavivar y resucitar a toda una nación que está en pecado? Así como lo hizo Jonás. O sea, eso es lo que quiero dar a entender. No meternos en sistemas doctrinales escatológicos o otro tipo de estructuras como lo que menciona prácticamente los saduceos o como lo que menciona
Marta cuando dice, no, yo sé que resucitar en el postrero, o aquí estos señores poniendo casos, porque no es lo que quiero enfocarlo. Lo que quiero enfocar es el entendimiento de la comunión que puede brindar la fe en la resurrección, y por consecuencia esa comunión impactará en mi forma de vida, y por consecuencia ese impacto de vida va a manifestar y va a cambiar mi forma de proclamar la verdad del Evangelio. Algo similar a lo que pasó con este señor se me olvidó el nombre, de Apolos, porque Apolos tenía una fe en el Evangelio. Dice que él era poderoso en las Escrituras a la hora de exponerlas y demás, pero no había conocido ciertas cosas del Evangelio. Tal vez inclusive solo conocía hasta Juan el Bautista. Entonces viene y le explica lo que corresponde a la fe de Cristo Jesús y la resurrección, porque puede ser que no se haya enterado que Jesucristo resucitó. Entonces cambia Apolo su perspectiva del Evangelio, y ahora tiene un Evangelio pleno y completo, y la exposición. Entonces en muchos casos nosotros podemos estar como Apolos, tenemos tal vez poderosos en la Escritura, hablar elocuentemente y demás, pero no hemos entendido la manifestación plena del poder de la resurrección y todo lo que eso involucra, esa fe, porque no la hemos alimentado, no la revivamos, no la hacemos crecer, no la hacemos madurar. Y por esa consecuencia nosotros después le echamos la culpa a la cultura, al sistema, a las personas, porque el Evangelio no crece. Y ahí se pasan ahí criticando y alegando de que no, que el Evangelio no, y inclusive con esa esperanza del avivamiento que ha de venir, que yo digo que claramente va a venir, pero ya es como echarle la culpa a todo mundo y no a nosotros mismos, de que por causa de no tener una fe plena en el Evangelio de Cristo y con respecto a la fe en la resurrección, no se están manifestando lo que se tiene que manifestar. Entonces, pero gracias a Dios que nos ha dado la palabra por Cristo Jesús, y busquemos entender primero que somos ignorantes en las Escrituras y en el poder de Dios. Si nosotros entendemos eso, por consecuencia vamos a buscar salir de esa ignorancia, y por lo tanto no solo salir, sino pedir el consejo en Dios, en Cristo Jesús, para decir: Señor, enséñame tus Escrituras, enséñame tu poder, para tomar las palabras del apóstol Pablo y no buscar señal o no buscar sabiduría, sino buscar un verdadero poder. Por eso el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces vamos a finalizar con esto. Por eso quiero dejar esa semilla en el corazón de cada uno, de que busquemos esa fe en la resurrección, para que todo nuestro sistema de comunión, de vivencia y de manifestación cambie. Pero solo va a pasar si alimentamos constantemente esta fe, para prioritariamente acercarnos en una comunión con Dios, y que de que la abundancia del corazón hable a boca, y que cambie nuestra postura, cambie nuestra gratitud, cambie todo lo que tenemos hacia acercarnos a Él. Y no decir como María: si hubieras estado aquí, sino gracias a Dios porque no estuviste aquí, porque me enseñaste lo que corresponde a la resurrección. Así que el Señor nos guíe para tener una fuerte fe en lo que corresponde a la resurrección, no solo saber que Dios sana, sino que Dios resucita, y alimentar cada día más esta fe. Entonces Dios los bendiga a todos. Vamos a orar para finalizar y entregar este tiempo a nuestro amado Salvador. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque nos estás guiando a tener un nivel de comunión mayor contigo a través del conocimiento y el establecimiento de la fe en la resurrección. Ayúdanos, por favor, así como habla la parábola del sembrador, a no apartarnos, a entender lo que estás hablando, a no dejar que las persecuciones quiten esto, no dejar que las riquezas o la codicia o los afanes de la vida nos quiten la palabra de la fe de la resurrección, sino que podamos dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno, basado en nuestra comunión primeramente contigo, Padre. Y también podremos pedirte que revives, pedirte que resucites áreas dimensionales, áreas del alma, y cualquier tipo de cuestiones que pueda haber en nosotros, para que tengamos una fe firme, y trasladar esa fe firme a aquellos que nos han de escuchar y a aquellos que han aceptado la verdad. Te agradecemos, amado Pastor y Apóstol Jesús. Guíanos hoy para creer firmemente y no tener temor y no titubear, pero también seguir la dirección del Espíritu Santo para poder ser firmes en la verdad. Te agradecemos, amado Pastor, te agradecemos, amado Señor. Gracias por estar atentamente y tiernamente hacia nosotros, y enseñarnos a saber cómo acercarnos grandemente y maravillosamente a ti. Te damos las gracias, amado Pastor y Apóstol. Gracias, amado Señor y Salvador. Gracias, Obispo de nuestras almas. Gracias, amigo mío, pastor mío, de nuevo mío y socorro de nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.